Mientras la crisis aumenta en Cuba, en la Asamblea Nacional hablan del precio del queso, pero no toman cosas importantes, mientras el dólar sigue subiendo en el país. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Lo que no apareció en el orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional y callaron los delegados es a menudo tan relevante o más que lo que allí se discutió. Es por esa razón que estamos llamados a preguntarnos cuáles son esos otros temas que no salieron a relucir en este último periodo de sesiones y por qué, cuáles son los tópicos que se desea publicitar y cuáles son las infranqueables zonas de silencio. La élite del poder, la que realmente manda, tiene mucho interés, por ejemplo, en dar visibilidad a las MIPYMES. Esas entidades son una pieza clave para la transformación de la economía cubana en un mercado de compadres y también para alimentar sus operaciones de desinformación externa, a fin de evadir las sanciones del embargo estadounidense. Por esa razón, resulta estratégico para la oligarquía cubana visibilizar el tema y fomentar nuevas voces que lideran la defensa de su legitimidad. La tarea de visibilizar a las MIPYMES en el reciente periodo de sesiones de la Asamblea recayó en el locuaz delegado de Playa, Carlos Miguel Pérez. Este diputado se gestiona una MIPYME. Se dice que fue el único empresario que pasó los angostos filtros selectivos del PCC y del MININ para llegar a la Asamblea Nacional. Como se sabe, ese visto bueno es un requisito indispensable para poder ser incorporado a las boletas electorales de candidaturas únicas. Su intervención fue resaltada por la especulación en torno a una supuesta censura televisiva cuando estaba exponiendo. El corte de la transmisión, explicaron, fue para favorecer temporalmente la del noticiero de televisión. Lo cierto es que las palabras del delegado se terminaron de transmitir de forma integral al retomarse poco después la programación desde la Asamblea Nacional. Algunos, sin embargo, han querido ver esa pirotecnia, el temor de los poderosos ante un supuesto brote inesperado de herejía por parte de ese actor del guiño político cubano. Otros, aún más escépticos, ven una medida activa programada para potenciar la credibilidad de un delegado que piensan usar luego de cara a los medios de prensa internacional, a fin de promover en el exterior las MIPYMES como un símbolo de una nueva libertad empresarial del socialismo cubano. Pero bien fuese una planificada licencia discursiva o la intempestiva audacia del delegado, lo cierto es que el alcance de su planteamiento público no fue más allá de lo oficialmente aceptado. Si los extrovertidos son escasos en esos medios, los librepensadores lo son aún más. Por eso los escépticos aciertan más a menudo que los crédulos en estas circunstancias. Al final, todo eso es hojarasca y especulaciones. Lo importante es que se dijo y dejó de decir el diputado de Playa. En realidad, no se refirió, como algunos creyeron, a la necesidad de liberar el mercado para todos. No habló de otorgar libertades económicas plenas a todos los ciudadanos, base especial para una genuina reforma de mercado. El ejemplo más obvio de que este diputado no tenía intención de defender la economía de mercado fue la exclusión de toda referencia a las limitaciones que a los campesinos privados impone el nefasto sistema de ventas a copio, entre otras importantes camisas de fuerza. La inseguridad alimentaria era el tema central que estaba sometido al debate, pero el delegado Pérez prefirió saltarse los intereses de aquellos que realmente producen alimentos para terminar quejándose del precio del queso. Si él entiende que los precios dependen de la ley de oferta y de demanda en un mercado libre, ¿por qué se circunscribió a criticarlos en lugar de cuestionar las razones que impiden incrementar esta oferta? Sencillo. El impacto negativo del bloqueo interno de las fuerzas productivas sigue siendo una zona de silencio. El delegado de Playa lo sabe y a ello se atuvo, pero lo que su silencio no puede ocultar es que los campesinos son productores de alimento. De hecho,
Hace menos de una década atrás, producían el 80% de los alimentos, poseyendo solo el 20% de las tierras. Eso fue hasta que las políticas de Gaesa, entronizadas en medio gobierno de Díaz-Canel, los reprimieron y asfixiaron por completo. A Gaesa le interesa importar pollos y revenderlos a precios inflados en las tiendas en divisas, no producirlos. Hoy en día, según explicó el presidente de la Asamblea Nacional, Cuba importa todos los alimentos, cortesía de Gaesa. El mayor silencio en la Asamblea fue Gaesa. Otra amplia zona de silencio continúa siendo el impacto de Gaesa en la sociedad cubana. Pese a que sus principales corporaciones están registradas como empresas privadas de sociedad anónima en Panamá y controla el 70% de las riquezas y el 95% de las transacciones financieras, Gaesa no solo está fuera del alcance de todo control o auditoría, sino que es un innombrable fantasma, un genuino agujero negro en el que desaparecen los recursos de la sociedad cubana. Ningún delegado levantó la mano para preguntar cuánto ganó y cuánto invirtió esa entidad en la producción de medicinas y alimentos para la población antes, durante y después de la pandemia. Los ejemplos anteriores son temas imprescindibles en la discusión sobre la seguridad alimentaria que debió haber sido incluido, pero resulta evidente que están excluidos en los marcos de oratoria tolerables para los diputados. Discutir el Código Penal Militar sin referirse a posibles aventuras bélicas de ultramar. Hubo también otras zonas delicadas de silencio. Se aprobó el Código Penal Militar, pero nadie se atrevió a preguntar si este inusitado énfasis en imponer con renovada coerción el servicio militar tiene alguna relación con los acuerdos suscritos en ese campo con Rusia y Bielorrusia en el contexto de la actual agresión de Putin a Ucrania. Se ha reconocido que hay militares cubanos entrenándose en Bielorrusia. Una pregunta lógica habría sido, ¿quiénes son? ¿Entrenándose en qué y para qué? Pero nadie lo hizo. En la última reunión cumbre del CARICOM, a inicios del mes de julio en Trinidad y Tobago, se discutió la propuesta de que se enviaran cascos azules de Naciones Unidas a Haití para realizar una intervención policial y restablecer el orden. Al parecer, está en marcha otra iniciativa para consultar privadamente a La Habana, la ONU y Washington a fin de que el primero envíe tropas, el segundo les provea cascos azules y el tercero pague la cuenta. Si finalmente lo hacen, parecería una jugada perfecta de la oligarquía cubana. Los países de la región y la ONU salvarían la cara diciendo que se mostraron responsables y proactivos gestionando una intervención policial para rescatar a Haití de las pandillas mafiosas que allí campean por sus respetos. Al mismo tiempo, La Habana y los que en Washington son partidarios de normalizar las relaciones con la dictadura cubana tendrían en esa cooperación un argumento novedoso para exigir que sacaran a Cuba de la lista de países terroristas y se levantaran las sanciones. Claro está, esa decisión no es fácil para Raúl Castro si hay compromisos con los rusos de fortalecer de algún modo su agresión a Europa con colaboración de tropas cubanas. Mientras tanto, el precio del dólar alcanzó un nuevo récord en Cuba. El ascenso del precio del dólar en el mercado informal cubano continúa indetenible. El pasado lunes 31 se registró un nuevo récord del valor de la moneda al comercializarse a 227 CUP, 2 pesos más en relación con la jornada anterior. El monto es calculado por el Observatorio del Medio Independiente El Toque. Según la tasa publicada, el euro se mantiene en un valor a 235 pesos, mientras que la moneda libremente convertible, MLC, necesaria para comprar alimentos y productos de primera necesidad, se compra a 200. En el caso del euro y del MLC, los precios se mantuvieron constantes entre 235 y 200 pesos respectivamente. Sin embargo, el Toque reporta que ha monitoreado ofrecimientos de compra por un mínimo de 225 pesos
y un máximo de 229 en venta. A mediados de mes, dicho medio había publicado un pronóstico donde preveía que el precio de las divisas estarían en alza todo el mes de julio, como en efecto pasó. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Paz de vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.